es una traducción del manual de la Asociación Americana de Lesión Espinal y de la Sociedad Internacional de Medicina de Paraplegia. Los criterios para la evaluación ASIA son: posición de cúbito supino durante toda la evaluación, contar con 2 fichas de evaluación, una de ingreso y otra de alta, y el examen será realizado en ambos semicuerpos. Esta es la cartilla de evaluación, la cual ha sido adaptada de acuerdo a las necesidades del servicio. Se divide en una evaluación motora y una sensitiva. En el examen sensitivo se evalúan 28 pares de dermatomas y en el examen motor 10 pares de miotomas. Evaluación sensitiva. En esta parte de la cartilla se coloca la puntuación obtenida en la evaluación sensitiva. Los componentes de la evaluación sensitiva se dividen en indispensables, los cuales son necesarios para obtener los niveles y el tipo de lesión, y opcionales, los cuales no contribuyen a la puntuación. Dentro de los indispensables tenemos a los superficiales, que se dividen en evaluación con punta aguda y roma y el toque suave, y la sensación anal profunda. Dentro de los opcionales tenemos la discriminación del movimiento articular y la presión profunda. Para la evaluación aguda roma se utiliza un clip, el cual debe ser abierto y estirado. Este extremo representa la parte aguda y este la parte roma, los cuales deben hacer contacto con la zona evaluada. Para la evaluación al toque suave se utiliza un hisopo de algodón, el cual debe ser aplicado suave y superficialmente en forma de pincelación, a una distancia que no exceda de 1 centímetro. Valoración de la evaluación sensitiva superficial. Se califica como 0, ausente, 1, deficiente, 2, normal y NE no evaluable. 0, cuando no hay sensación con la punta aguda o roma. 1, deficiente, cuando la intensidad de la zona evaluada es mayor o menor con respecto a la cara. 2, normal, la intensidad de la zona evaluada es la misma con respecto a la cara. Y NE no evaluable, el punto sensorial clave no es accesible a la evaluación. La valoración de la evaluación sensitiva anal se califica como sí, si percibe la sensación de toque suave o presión, y no, si no percibe la sensación de toque suave o presión. La valoración sensitiva superficial se califica como si percibe la sensación de toque suave y no percibe la sensación de toque suave. La valoración sensitiva anal profunda se califica como si percibe la sensación de presión y no percibe la sensación de presión. Se identificará en el paciente uno a uno los puntos claves sensoriales. C2. A 3 centímetros por detrás del pabellón auricular. C3. En el ápex de la fosa supraclavicular. C4. Sobre la articulación acromioclavicular. C5. En el lado radial de la fosa antecubital. C6. En la superficie dorsal de la falange proximal del dedo pulgar. C7. En la superficie dorsal de la falange proximal del dedo medio. C8, en la superficie dorsal de la falange proximal del dedo meñique. T1, en el lado cubital de la fosa antecubital. T2, en el ápex de la axila. Para la ubicación de T3 a T12 se traza una línea imaginaria a la mitad de la clavícula y se intersecta de acuerdo al nivel.
T3, tercer espacio intercostal. T4, a nivel de las tetillas. T6, a nivel del apéndice sifoides. T5, entre T4 y T6. T10, a nivel de la cicatriz umbilical. T8, entre T6 y T10. T7, entre T6 y T8. T9, entre T8 y T10. T12, punto medio de la línea inguinal. T11, entre T10 y T12. L3, encima del cóndilo interno de la rodilla. L2, en la cara medial del muslo, a la mitad de T12 y L3. L1, a la mitad de T12 y L2. L4, sobre el malleolo interno del tobillo. L5, sobre el dorso del pie, a la altura de la tercera articulación metatarsofalángica. S1, en la cara lateral del talón. S2, en el hueco popliteo. S3, sobre la tuberosidad isquiática. S4, S5, área perianal. Evaluación motora. En esta parte de la cartilla se coloca la puntuación obtenida en la evaluación motora. Los componentes de la evaluación motora se dividen en indispensables, que son los 10 miotomas claves, los cuales son necesarios para obtener el nivel, y opcionales, los cuales no contribuyen a la puntuación. Los que se utilizan en el servicio son C5, deltoides, T7 a T9, abdominales superiores, T10 a T12, abdominales medios, T12 a L1, abdominales inferiores, T12 a L2, cuadrado lumbar. Además, la contracción voluntaria del esfínter anal y el signo de Víbor. Valoración de la evaluación motora. Se califica como 0, ausencia de movimiento. 1, contracción visible o palpable. 2, movimiento activo sin gravedad. 3, movimiento activo contra gravedad. 4, movimiento activo contra alguna resistencia. 5, movimiento activo contra gran resistencia. NE no evaluable. Se identificará en el paciente uno a uno los miotomas claves. C5, flexores del codo. Grados 0, 1 y 2. Hombro en rotación interna, aducido, y el antebrazo descansa sobre el abdomen. Codo en flexión de 30 grados. Muñeca supinada y justo por debajo del ombligo. Se sostiene el antebrazo, palpa los flexores y se pide al paciente que lleve la mano hacia la nariz. Grado 3. Hombro en rotación neutra, aducido. Codo completamente extendido y mano supinada. Se pide al paciente que flexione el codo. Grados 4 y 5. Codo flexionado en 90 grados y mano supinada. Se pide al paciente que flexione el codo y se hace presión en el lado volar de la muñeca mientras se fija el hombro. C6. Extensores de muñeca. Grados 0, 1 y 2. Hombro en rotación interna. Codo completamente extendido. Muñeca en pronosupinación neutra y completamente flexionado. Se sostiene el antebrazo, palpa los extensores y se pide al paciente que haga dorsiflexión de su muñeca. Grado 3. Hombro en rotación neutra, aducido. Codo completamente extendido. Muñeca pronada y flexionada. Se sostiene la muñeca y se pide al paciente
que haga dorsiflexión. Grados 4 y 5. Muñeca a 90 grados de extensión. Se pide al paciente que resista la presión del examinador, que presione hacia abajo la mano en dirección de la flexión palmar y desviación cubital. C7. Extensores del codo. Grados 0 y 1. Hombre en rotación interna, aducido, y el antebrazo descansa sobre el abdomen. Codo en 30 grados de extensión y muñeca en pronosupinación neutra. Se sostiene el antebrazo, palpa los extensores y se pide al paciente que estire el brazo. Grado 2. Igual a la posición anterior, pero el codo completamente flexionado. Se sostiene el brazo y se pide al paciente que extienda el antebrazo. Grado 3. Hombre en rotación neutra, aducido, flexión en 90 grados. Codo flexionado con la mano a la altura de la oreja. Se sostiene el brazo y se pide al paciente que extienda el antebrazo. Grados 4 y 5. Similar al grado 3, excepto que el codo está en 45 grados de extensión. Se ejerce presión tratando de flexionar el codo, mientras el paciente resiste la presión tratando de extenderlo. C8. Flexor largo de la falange distal del tercer dedo. Grados 0, 1 y 2. Muñeca en pronosupinación neutra. Metacarpofalángicas en flexoextensión neutra e interfalángicas extendidas. Se estabiliza la muñeca y metacarpofalángicas. Se palpa los flexores y se pide al paciente que flexione la interfalángica distal. Grado 3. Similar al anterior, excepto muñeca supinada. Se estabiliza la muñeca y las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y se pide al paciente que flexione la interfalángica distal. Grados 4 y 5. Similar al grado anterior, excepto la interfalángica distal está completamente flexionada. Se aplica presión con un dedo tratando de extender la interfalángica distal, mientras el paciente intenta flexionar la articulación interfalángica distal. T1. Abductor del meñique. Grados 0, 1 y 2. Muñeca en pronación con metacarpofalángicas e interfalángicas completamente extendidas. Se palpa el abductor del quinto dedo y se pide al paciente que separe el dedo meñique del resto de los dedos. Grado 3. Hombre en rotación interna, aducido, flexión en 15 grados, codo flexionado en 90 grados, la muñeca está pronada y en flexoextensión neutra. Se sostiene la mano y se pide al paciente que abduzca el dedo meñique. Grados 4 y 5. Hombre en rotación interna, codo extendido, muñeca en pronación, dedo meñique completamente abducido. Aplicar presión contra la abducción del dedo meñique. L2. Flexores de cadera. Grados 0 y 1. Cadera en rotación neutra a 15 grados de extensión y rodilla en 15 grados de extensión. Se sostiene el muslo, se palpa la espina ilíaca anterosuperior y se pide al paciente que flexione el muslo. Grado 2. Cadera en rotación externa de 45 grados, rodilla flexionada en 90 grados. Se sostiene la pierna y se pide al paciente que flexione el muslo. Grado 3. Cadera en rotación neutra, rodilla extendida. Se pide al paciente que flexione completamente la cadera y lleve el pie arrastrado sobre la cama. Grados 4 y 5, igual que el grado anterior, pero la cadera flexionada en 90 grados. Se aplica presión por encima de la rodilla y se estabiliza la cadera del lado opuesto. Se pide al paciente que intente llevar el muslo hacia su pecho. L3. Extensores de rodilla.
Grados 0 y 1. Cadera en rotación neutra, rodilla extendida. Se palpa los extensores y se pide al paciente que extienda su rodilla. Grado 2. Cadera en rotación externa, flexión de 45 grados, rodilla en flexión de 90 grados. Se sostiene la pierna y se pide al paciente que estire su rodilla. Grado 3. Cadera en posición neutra, rodilla parcialmente flexionada. Se coloca un brazo debajo de la rodilla evaluada y se fija la otra rodilla y se pide al paciente que extienda su rodilla. Grados 4 y 5. Igual posición que el grado anterior, excepto que la rodilla está a 15 grados de extensión. Se aplica presión en la parte proximal del tobillo y se pide que extienda su rodilla. L4. Extensor del tobillo, dorsiflexores. Grados 0 y 1. Cadera en rotación neutra, rodilla extendida, tobillo en ligera flexión plantar. Se palpa los dorsiflexores y se pide al paciente que lleve el pie hacia su rodilla. Grado 2. Cadera en rotación externa de 45 grados, rodilla en flexión de 90, tobillo en flexión plantar. Se pide al paciente que lleve la punta del pie hacia su rodilla del mismo lado. Grado 3. Cadera en rotación neutra, rodilla extendida, tobillo en ligera flexión plantar. Se estabiliza el tobillo y se pide al paciente que extienda su tobillo. Grados 4 y 5. Igual al grado anterior, excepto que el tobillo está en dorsiflexión completa. Se aplica presión hacia la flexión plantar. Se pide al paciente que resista la presión. L5. Extensor largo del dedo pulgar. Grados 0 y 1. Cadera en rotación neutra, rodilla extendida, tobillo en flexión plantar parcial. Se palpa el extensor del primer dedo y se pide al paciente que lleve el dedo hacia su rodilla. Grado 2. Cadera en rotación externa, abducción de 45 grados, rodilla en flexión de 90 grados, tobillo en posición neutra, primer dedo en flexión plantar completa. Se palpa el extensor del primer dedo y se pide que lo extienda. Grado 3. Cadera en rotación neutra, rodilla ligeramente flexionada. Se pide al paciente que lleve el dedo hacia su rodilla del mismo lado. Grados 4 y 5. Igual que el grado anterior, excepto que el dedo está completamente extendido. Se aplica presión en el primer dedo, hacia abajo. El paciente debe tratar de resistir la presión. C1. Flexión plantar. Grados 0, 1 y 2. Cadera en rotación externa de 45 grados, rodilla flexionada en 90 grados. Se palpa los flexores plantares y se pide al paciente que presione hacia abajo el pie. Grado 3. Cadera en posición neutra, flexionada en 45 grados y rodilla flexionada en 90 grados. Se pide al paciente que levante el talón de la superficie. Grados 4 y 5. Cadera en posición neutra y el tobillo está en flexión plantar. Se aplica presión contra el pie flexionado y se pide al paciente que resista la presión.